Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Qué sucede cuando la realidad supera a la ficción y el amor traspasa la pantalla para congelarse en un romántico paisaje nevado? Agarraos fuerte porque hoy os traigo una exclusiva que está derritiendo la nieve en los Balcanes y que confirma lo que todos sospechábamos, pero pocos se atrevían a asegurar. Si pensabais que la química en la exitosa serie Esref Rüya era solo una gran actuación, preparaos para sorprenderos, porque sus protagonistas, el galán de galanes Atay Ulusoy y la deslumbrante Aslan Malbora, han decidido empezar el 2026 lejos de los focos de Estambul, refugiándose en un lugar que tiene un significado mucho más profundo que unas simples vacaciones de invierno. Estamos hablando de una escapada secreta, pasión bajo cero y un viaje a las raíces que podría significar que esta relación va mucho más en serio de lo que imaginamos. Hablemos claro, mis queridos seguidores de la prensa rosa turca, porque las imágenes que nos llegan desde Bulgaria no mienten y el aire que respiran nuestros actores favoritos está cargado de amor. Imaginaos la escena: montañas cubiertas de un blanco inmaculado, chimeneas encendidas y dos de las estrellas más brillantes de Turquía brindando por un año nuevo, y, sobre todo, por un amor que ya ha cumplido sus primeros 10 meses de vida. Sí, habéis oído bien. Atay y Aslan han celebrado su 10º mes de noviazgo con una escapada que parece sacada de una película romántica de Hollywood, pero con el sabor auténtico de los Balcanes. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque este destino no fue elegido al azar por nuestro querido Atay. Recordaréis que el verano pasado os conté con todo detalle cómo el actor, siempre orgulloso de sus orígenes, obtuvo oficialmente la ciudadanía búlgara. Pues bien, parece que Atay no solo quería un pasaporte, quería reconectar con la tierra de sus antepasados, con ese linaje paterno que corre por sus venas, y qué mejor manera de honrar esa herencia que llevando a la mujer que le ha robado el corazón a conocer sus tierras ancestrales. Es un gesto de un romanticismo clásico que ya no se ve, una declaración de intenciones en toda regla. No se trata solo de esquiar o de disfrutar del lujo de un resort de montaña. Se trata de decir, esta es mi historia y quiero que tú formes parte de ella. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que se les vio radiantes, disfrutando de cenas íntimas con un grupo selecto de amigos, lejos del caos de los paparazzi de Estambul, aunque como bien sabéis, en la era de las redes sociales, es imposible esconderse del todo. Y mientras ellos disfrutan del frío búlgaro, aquí en las redes sociales, la temperatura sube, porque todos quieren saber más sobre la mujer que ha logrado conquistar al indomable Atay. Aslan Malbora no es solo una cara bonita o una compañera de reparto más. Estamos hablando de una mujer con sustancia, con una carrera sólida y una inteligencia que, dicen, fue lo que realmente enamoró al actor. Para los que recién se unen al fenómeno Malbora, debéis saber que esta talentosa actriz, nacida en Afyonkarahisar en 1995, es una caja de sorpresas. A sus 31 años, en este recién estrenado 2026, Aslan no solo domina las cámaras, sino que también tiene un título en Ingeniería de Alimentos por la prestigiosa Universidad Técnica de Estambul. ¿Os imagináis las cenas en esa casa? Talento artístico y conocimientos gourmet, una combinación explosiva. La trayectoria de Aslan es digna de admirar. Desde que irrumpió en nuestras pantallas con 7N Yapmaz, pasando por proyectos que nos hicieron llorar y reír como Alama An o Her Yerdesen, siempre ha demostrado una versatilidad increíble. Pero fue quizás su papel de Leyla en Uze Kurus el que nos mostró su lado más fiero, libre y apasionado, una energía que, sin duda, ha trasladado a su relación con Atay. Ahora, como pareja protagonista en Esref Rüya, esa conexión ha florecido ante nuestros ojos. Dicen los rumores en los pasillos de las productoras que la complicidad entre ambos era evidente desde el primer día de rodaje, que las miradas duraban un segundo más de lo necesario y que los cortes del director a veces interrumpían momentos que parecían demasiado reales. Y ahora, 10 meses después, esas sospechas se confirman en las pistas de esquí de Bulgaria. Es fascinante ver cómo han manejado su relación.
En un mundo donde los famosos venden cada minuto de su vida, Atay y Aslan han optado por la discreción, por vivir su amor en privado, protegiendo lo que tienen como un tesoro. Esta escapada a Bulgaria es una de las pocas veces que abren la puerta a su intimidad, aunque sea a través de fotos robadas o compartidas por amigos. Se nota que están en esa fase dulce de la relación, donde la confianza se ha asentado y ya no hay miedo al que dirán. El hecho de que Atay la haya llevado a la tierra de su padre es, en mi opinión de experta en el corazón, una señal de que Aslan ya es parte de la familia, o al menos, de que él la ve en su futuro a largo plazo. Los fans están enloquecidos, analizando cada píxel de las fotos que han salido a la luz. Se comenta lo felices que se ven, lo relajado que está Atay, quien suele ser muy reservado, y lo radiante que luce Aslan bajo la nieve. Es esa clase de felicidad que no se puede fingir. Además, el hecho de que hayan pasado el año nuevo juntos es simbólico. Es empezar un ciclo nuevo de la mano, con promesas silenciosas bajo los fuegos artificiales. ¿Podríamos estar hablando de la pareja del año? Sin duda alguna, tienen todos los ingredientes: talento, belleza, una historia de amor que nació en el trabajo y un toque de misterio cultural con ese viaje a las raíces. Seguiremos muy de cerca cada paso que den, porque si este viaje a Bulgaria es indicativo de algo, es de que el 2026 va a ser un año muy importante para Atay Ulusoy y Aslan Malbora. ¿Veremos quizás un anillo pronto? ¿O quizás una colaboración en algún proyecto internacional aprovechando las conexiones globales? Solo el tiempo lo dirá, pero por ahora, nos quedamos con la imagen de dos enamorados disfrutando de su amor en la nieve, escribiendo su propio guión lejos de las cámaras, en un escenario tan mágico como su propia historia. Y no penséis que esto se queda simplemente en unas bonitas fotos de vacaciones, ni mucho menos. La vuelta al set de rodaje de Sref Ruya promete ser absolutamente eléctrica. Imaginaos por un momento la atmósfera en las grabaciones ahora que han compartido este viaje tan íntimo. Esa química que ya nos tenía enganchados va a subir de nivel, y os garantizo que los índices de audiencia van a explotar. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le fascina ver a una pareja real interpretando el amor en la ficción? Es como si cada mirada en la pantalla tuviera ahora un doble sentido, un guiño secreto que solo ellos entienden y que nosotros, pobres mortales, intentamos descifrar desde el sofá con el corazón en un puño. Además, hay un detalle que no se me escapa y que tenéis que comentar conmigo: el estilismo. Incluso cubiertos de capas de ropa térmica y gafas de esquí, derrochan una clase envidiable. Se han convertido, casi sin quererlo, en los iconos de moda invernal que no sabíamos que necesitábamos hasta hoy. Pero más allá del glamour y los focos, lo que realmente nos conquista es esa aplastante normalidad que transmiten. A pesar de ser dos de los rostros más cotizados y perseguidos de Turquía, allí, entre el silencio de la nieve, son solo Atay y Aslan. Y os lanzo una pregunta bomba para terminar de calentar el ambiente. ¿Creéis que después de este viaje a las raíces veremos un paso definitivo en su convivencia en Estambul? Todo apunta a que las maletas no solo han vuelto de Bulgaria, sino que podrían estar mudándose a un mismo techo muy pronto. Estad muy atentos a mis próximas notificaciones, porque mi radar me dice que esto es solo el prólogo de un 2026 inolvidable. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.